Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo está mi gente futbolera? Ya tenemos el primer cruce de cuartos de final del Mundial de Clubes de la FIFA 2025, en donde se enfrenta un equipo de la UEFA, el Chelsea, que le ganó al Benfica, versus un elenco de la Conmebol como lo es el Palmeiras, que le eliminó a otro conjunto de la Conmebol, el Botafogo, al actual campeón de la Copa Libertadores. Así que mi gente, mi hermanito, habemos cuartos de final, Chelsea versus Palmeiras, un partidazo. Pero bueno, antes de iniciar y hablar del compromiso, en donde el Chelsea le eliminó al conjunto de Angelito Di María, el Benfica, que por cierto el equipo del Benfica pues le dio bastante batalla. Es más, el cotejo cambió de cara a raíz de la expulsión de un futbolista del Benfica, porque de ahí pues del Benfica se cansó y el Chelsea aprovechó el hombre menos y también aprovechó el cansancio que tuvo el elenco de Portugal. Y bueno, ya sabes, la recomendación del día: tienes que suscribirte, activar la campanita de notificaciones, deja tu like, comparte el buen video y sin más, iniciamos. Pero bueno, ¿qué pasó en el primer tiempo entre el elenco del Chelsea versus del conjunto de Portugal, el Benfica? Me parece que el primer tiempo fue equilibrado, obviamente más para el Chelsea. El Chelsea tuvo más llegadas de peligro, de gol, aunque sabemos que el conjunto de Stamford Bridge en cuanto a delanteros es bastante deficiente, y por eso le complicó al conjunto del Benfica. Aunque también tenemos que destacar la buena participación, el buen compromiso que hizo el portero del Benfica, Trubin, que si no fuera por este portero tranquilamente el elenco del Chelsea le marcaba más goles. Pero bueno mi gente, para mí este primer tiempo fue equilibrado, ni para el Chelsea ni para el Benfica. Como te digo, un poquito más del conjunto de Maresca, sin embargo, le falta un atacante que defina las que tiene, que las manda a guardar. Por ahí me acuerdo de una jugada de Cucurella en donde pues le hace pasar de largo al defensor del Benfica, remate de derechazo, y para la buena suerte del conjunto de Portugal rechaza a un defensor que estuvo justo en la línea para evitar el primer tanto del conjunto del Chelsea. De ahí, como te digo mi hermano, fue un cotejo equilibrado, más táctico de técnicos. Me parece que los dos equipos no quisieron arriesgar mucho. Y así terminó con el empate parcial a ceros en la primera etapa. Pero ¿qué pasó en el segundo tiempo? Ahí sí ya pues era todo nada. Si querías pasar a la siguiente ronda, a los cuartos de final, era salir a matar o morir. Y por eso llegó el primer tanto del Chelsea, que lo marcó Reece James al minuto 64. Y para mí este gol fue un golazazo de tiro libre. Pero me parece que el arquero también tiene chance de culpa, ya que ubica mal la barrera pensando que va a ser centro. Sin embargo, James le madruga al arquero y marca un golazo que la puso como villarista, ya que pasó rozando el palo derecho del portero Trubin. Y así el equipo de Maresca se ponía en ventaja. Después pasó este tema de la tormenta eléctrica, se suspendió casi el cotejo, aproximadamente hora y 45 que no jugaron. Y solamente faltaba 5 minutos para que el Chelsea pase a los cuartos de final sin tener que ir a la largue. Sin embargo, no fue así, porque el equipo del Benfica de Angelito Di María, en un penal que para mí fue polémico, le dio la vuelta al minuto 90+5 de penalti. Y así el equipo de Portugal empató el cotejo agónicamente, porque ya no faltaba nada. Y con ese empate se fueron a los alargues a jugar 30 minutos más de este buen fútbol de los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Así que el equipo del Chelsea hasta ese momento la estaba pecho friando. Date cuenta, solamente faltaban 10 minutos con adicionales y todo, y pues que te llegue el empate al 90+5 definitivamente es para morirse. Pero bueno, el equipo del Benfica le dio la vuelta. Y con ese marcador yo pensé que el Benfica pues tenía todo para ganarle al conjunto del Chelsea de Maresca. Y sí fue así, porque tuvo acciones de peligro en el primer tiempo del alargue. Pero lastimosamente para los intereses del conjunto de Portugal llegó la expulsión al 92 de Gianluca Prestiani, que obviamente esto favoreció al conjunto de Maresca. Y de ahí empezó otro compromiso, en donde lógicamente el Chelsea aprovechó este hombre menos, y en una buena contra al 108, en una buena recuperación de Caicedo, le pasa Palmer nuevamente para Caicedo, remata el futbolista ecuatoriano, le tapa el portero Trubin, deja un rebote, llega un defensa del Benfica, intenta rechazar, sin embargo rechaza mal, y este error aprovecha Nkunku al 108 para marcar el segundo tanto a favor del conjunto de Maresca del Chelsea. Y con ese gol mi hermano, con un hombre menos, prácticamente la serie estaba liquidada. Y obviamente que lo liquidó, porque llegó el tercer tanto al 114 en una buena contra que lo hizo Pedro Neto.
Asimismo, con una buena asistencia del futbolista ecuatoriano, con una buena asistencia de Moisés Caicedo, que fue elegido el MVP del cotejo. Ya con un equipo totalmente cansado y entregado, llegó el cuarto tanto, llegó la cerecita del pastel, que lo marcó Hall al 117, asimismo en una buena contra. Y bueno, mi gente, el equipo del Chelsea ya se instala en cuartos de final del Mundial de Clubes, que por cierto ya tiene rival y será el Palmeiras, un equipo de la Conmebol versus un elenco de la UEFA. El cotejo va a jugarse el día viernes a las 8 p.m, el viernes 4 de julio, ahí te dejo este buen dato, esta buena información. Y hablando también de la otra llave que fue entre conjuntos de la Conmebol, literalmente se disputó un cotejo de Copa Libertadores, ya que en los octavos de final se enfrentaba Palmeiras versus el equipo de Botafogo. Y aquí definitivamente ganó el cotejo, el que propuso más, el que fue al ataque, el que buscó el resultado, que fue el equipo de Abel Ferreira, el Palmeiras. Ya que Botafogo lastimosamente pues tiene muy buena defensa, el portero ni se diga porterazo. Pero bueno, me parece que Botafogo se puso muy atrás, solamente se dedicó a defender. Ya cuando Palmeiras le marcó el primer tanto, ahí como que el Botafogo salió porque lógicamente tenía que buscar el empate sí o sí. Era que te marquen el segundo tanto o que empates del compromiso para llevarlo a la tanda de penales. Igual este cotejo se fue a tiempos extra. También fue un partido muy táctico, no muy vistoso pero sí muy táctico. Pero bueno, al final del cotejo la llave se la llevó el equipo que hizo más méritos para estar en los cuartos de final del Mundial de Clubes. Y ese equipo fue el Verdão, el conjunto del Palmeiras. Y el tanto del conjunto del Verdão llegó al minuto 100 por obra de Paulinho. En una buena jugada individual, recorta hacia adentro y la define con un sutil izquierdazo para vencer la valla del buen portero del conjunto del Botafogo. Y este día domingo siguen las emociones del planeta fútbol, del Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Y que a las 11 de la mañana se cruza PSG versus Inter Miami. Y en la tarde tenemos un partidazo, mi hermano. ¿Qué partido que se viene? Flamengo versus el conjunto bávaro, el Bayern Múnich. Y a ti también te preguntamos qué te parecieron estos dos cotejos de octavos de final del Mundial de Clubes entre Benfica versus Chelsea y Botafogo versus el elenco del Verdão Palmeiras. Así que mi hermanito, comenta tu reacción que esperas acá abajo en la casilla, ponte pilas y comenta. Y bueno, mi gente, nos estamos viendo en una próxima edición con más reacciones, con más noticias del buen fútbol internacional. Muchos éxitos, muy buenas vibras y nos vemos.